Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en la primera parte del programa con el diputado Julio César Reyes del Partido Avanzada Progresista. En la segunda media hora conversaremos con el diputado Stalin González de Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, Julio César. Gracias por venir, diputado por el Estado de Barinas. ¿Cómo está el Estado de Barinas? ¿Cómo están las cosas ahí en Barinas? Gracias, Vladimir, por la invitación. Gracias por venir. A ti, saludos al pueblo de Venezuela y, por supuesto, a los barineses y barinesas. El Estado de Barinas, como el país, pues, con sus problemas en distintas áreas. Área salud, vialidad, inseguridad, producción agrícola. Sabe que nuestro estado, Vladimir, es un estado eminentemente productor agrícola y pecuario. Y también por erradas políticas del gobierno, pues la situación del campo de nuestros productores, productoras, pues, es una situación difícil. Después, y eso lo hemos dicho reiteradas veces, de la expropiación de esta empresa agroisleña, en verdad la situación que vive el hombre del campo, el productor del campo, es difícil. Es una tarea cuesta arriba encontrar los insumos, los fertilizantes, los insecticidas, pues, todas esas cosas que se requieren para la producción agrícola y también para la producción pecuaria en cuanto a los insumos, pues, que se necesitan para los diferentes semovientes, pues, que se levantan, los rebaños que se levantan en el campo venezolano. De tal modo, pues, que hay problemas por doquier, y eso lo sabe el pueblo de Barinas, eso lo sabe el gobierno, y esa es la realidad que tenemos. Vamos a hablar de política nacional porque hoy, después pudiéramos, quizás en la ronda de preguntas y respuestas, seguramente habrá comentarios en torno al Estado. Pero me gustaría que conversáramos un poco a propósito de la designación de Jesús Torrealba como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Entiendo que tú estabas presente en la rueda de prensa que él ofreció. Sí, tuve una reunión previa y luego fue la rueda de prensa allí en el panel. ¿Esa designación puede ayudar al diálogo con el gobierno? Pues nosotros esperamos que sí. Y además la designación, que entiendo ha ido muy bien, del licenciado Chugo Torrealba, un luchador social de toda una vida, tú lo conoces, Vladimir, y nosotros aspiramos y esperamos, pues, que haga un trabajo, no nada fácil, por supuesto, no es una tarea fácil lo que le corresponde, pero allí tenemos el compromiso, los diferentes partidos políticos que hacemos vida en la Mesa de la Unidad Democrática, darle todo el apoyo, coadyuvar para que haga una labor exitosa por el bien, pues, de la democracia, por el fortalecimiento de la estructura de la unidad democrática y por el camino que nosotros tenemos que siempre seguir, que el camino constitucional, el camino democrático, el camino electoral, de tal modo, pues, que nosotros le auguramos muchos éxitos, y allí dijo algunas cosas importantes el compañero Chugo Torrealba, de que, la mesa debe trascender muchas veces de los espacios mediáticos a la calle, al barrio, al campo. Yo creo que eso es bastante importante y así nosotros lo asumimos y esperamos desde el Partido Avanzada Progresista, que hacemos parte de la Mesa de la Unidad Democrática, apoyar todas estas iniciativas en aras, pues, de seguir fortaleciendo la mesa para seguir recorriendo, pues, el camino democrático, y yo creo que eso no debe impedir, pues, que se pueda transar, Vladimir, que creo es tu pregunta, cualquier situación que se plantee en materia de diálogo. En materia de diálogo nunca puede agotarse, siempre debe estar presente, sea cual sea la circunstancia que exista. Ahora, él decía en su primera declaración como secretario ejecutivo, decía algunas cosas, entre ellas lo siguiente: vamos a enfrentar a este régimen totalitario que ha hecho de este país una caricatura. ¿Es una señal de que habrá mano tendida al diálogo esa declaración? Bueno, ciertamente, Vladimir, el país está en una situación difícil. El país, yo lo decía cuando me preguntaba por el estado de Barinas, la situación que tenemos, y el país no es cualquier cosa la que tenemos, que puedan perturbar en ningún momento, pues, el diálogo, como te repito, siempre debe estar presente bajo la circunstancia que sea. Decía María Corina Machado que el único diálogo posible sería a partir de la renuncia del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso lo puede plantear y yo respeto la opinión de la compañera María Corina Machado. Y eso, quien tiene un cargo de elección popular, a mí me pueden pedir la renuncia, Vladimir. Yo soy diputado electo popularmente, pero yo veré si renuncio o no renuncio. Igualmente estará en la potestad del señor presidente de la República si renuncia o no renuncia. Ese es un planteamiento y se respeta la opinión de ella y quien la haga o quien la solicite. De aquí en adelante, ¿cuál debe ser, digamos,
la conducta de la MUD? ¿Cómo debe comportarse a partir de las nuevas circunstancias la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, en primer lugar, las prioridades, en tu opinión. En primer lugar, la prioridad, a mi criterio, hablo y lo que yo exprese, pues por supuesto no debe comprometer, además no es una opinión de la Mesa de la Unidad Democrática Nacional. El compromiso, Vladimir, con la unidad, que tenemos que centrarnos en una sola agenda, que no hayan distintas agendas de los diferentes actores políticos con distintas agendas, eso es difícil. Tiene que haber un común denominador que nos lleve de verdad al logro del objetivo. Yo creo que por encima de que hay muchas posturas, y por supuesto tienen que haberla, porque en la mesa de la unidad es diversa. Hay diversidad de pensamiento en lo ideológico, en las ideas, en la ideología inclusive. Yo creo que más allá de eso, nosotros respetamos cada una de esas opiniones, pero tenemos que irnos a una agenda que sea un común denominador. Hay quienes plantean, por ejemplo, el caso de voluntad popular, y nosotros lo respetamos, está previsto en la Constitución. Cuando hablan la constituyente, nosotros como Partido Progresista, por ejemplo, no la compartimos, pero respetamos esa propuesta, es válida. Nosotros somos los que creemos que tenemos, de acuerdo al cronograma previsto en la Constitución Nacional, el próximo año unas elecciones parlamentarias. Yo creo que eso es importante asumirlo, bueno, y que construyamos una sola agenda y que podamos ir todos, y creo que lo planteaba allí hoy en la rueda de prensa el nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, compañero Torrealba, de que se trascienda de lo mediático, de estos espacios, a la calle. Es decir, que la Mesa de la Unidad Democrática vaya a la calle, que vayamos al barrio, vayamos al campo, vayamos a la fábrica, a encontrarnos y consustanciarnos con esos problemas que son los problemas cotidianos que vive el pueblo venezolano. Ahora, el gobierno estuvo planteando el tema del diálogo, se convocaron a los diferentes sectores, se logró que incluso hasta representantes de la Mesa de la Unidad Democrática fueran a Miraflores, se dio este inicio de un proceso que se desarrolló en medio de la conflictividad política que teníamos en el país. Luego la mesa se levanta porque señaló que no había señales claras del gobierno de querer mantener el diálogo. Pero ahora se ha dado la medida humanitaria que se reclamaba para el comisario Iván Simonovic. Ese es el paso, bueno, que se puede decir que lo dio el Poder Judicial, pero se supone que esta es una medida que tiene peso político, tiene una connotación política. Tiene una connotación política, pero más allá del aplauso o no, ¿cuál debe ser el gesto de aquí en adelante de la mesa? O sea, el paso, ya el gobierno, para decirlo con una sola palabra, dio ese paso. ¿Qué paso será tema para debatir. Vladimir, recuerda que apenas hoy prácticamente hay la designación, pues, previa ya a la aceptación que hizo el propio actual secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, y eso será tema para las próximas reuniones, las reuniones ordinarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Tú lo sabes, el pueblo de Venezuela lo sabe, lo ha dicho nuestro líder del Partido Progresista, el gobernador Henry Falcón. Nosotros siempre hemos apostado al diálogo. Para nosotros el diálogo es necesario, sea en las circunstancias que sean, nosotros apostaremos al diálogo y por supuesto, y siempre los pondremos allí en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, ese diálogo tiene que ser con condiciones, sin condiciones, ¿cómo lo...? Bueno, el diálogo tiene que ser de entendimiento, pero que el gobierno tiene que, cuando tú decías, no, señales, no hubo señales, Vladimir. Bueno, el caso de Simonovic, gracias a Dios, se dio ahorita, pero pudieron haberlo hecho en su momento, con una medida humanitaria solicitada por muchos, pues hasta el Vaticano se llevó esa situación. Y yo estuve en algunas reuniones acompañando al gobernador Henry Falcón en las reuniones con UNASUR, y allí siempre se planteó eso. Pero ojalá el gobierno pues demuestre el asunto de las reuniones que se habla, las reuniones con el sector económico. Bueno, todavía el propio Jorge Roy lo ha manifestado, no se vio mucho fruto pues de esas reuniones, de tal modo pues que el gobierno tiene que abrir el espacio, y yo creo que en la medida que el Estado, el gobierno como tal, abra ese espacio, la Mesa de la Unidad Democrática no tendrá ningún problema de sentarse a dialogar por el bien del país, que es lo que nos debe mover a todos. Ahora, tú hablabas de la situación del agro en Barinas. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen como Partido Avanzada Progresista en esta materia? En materia económica, en materia agrícola, que en el caso tuyo que eres dirigente fortalecer, claro, en un estado agrícola, ¿no? Fortalecer, imagínate tú, nuestro estado, un estado eminentemente agrícola. Nosotros creemos que ese asunto de las
expropiaciones de tierras, de algunas unidades de producción que estaban productivas. Bueno, ese asunto tiene que resolverse. ¿Por qué no se enmienda esa situación? Y esas personas que hoy día ocupan esas tierras muchas veces desoladas. Yo te puedo hablar por casos. El Hato Caroní, por ejemplo, que está en una situación donde se sacaban allí casi 400 toros porque iban a los mataderos, producía carne para los venezolanos. El caso de la finca Los Cerritos, ubicada en el municipio Obispo del municipio de Barinas. También una finca que era altamente productiva decaída. Es más, una vez se planteó, lo planteamos en la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, lo planteó en plenaria, que conoce mucho la materia, el colega diputado Irán Gaviria, de que se hiciera una revisión, se nombrara una comisión mixta de diputados del gobierno, del oficialismo y diputados de la bancada de la Unidad Democrática para ir a examinar todas esas unidades de producción para ver en las condiciones que están. Bueno, eso fue negado, no fue posible. Pero en todo caso yo creo que tiene que apostarse a la producción nacional. El problema de los insumos tiene que resolverse. Nosotros tenemos cómo producir, adivina, son cantidades enormes de tierra fértil que hay en nuestros campos para producir maíz, para producir buen arroz, buen sorgo, buena caraota. ¿Cómo es posible que estemos todavía importando toneladas, miles de toneladas de caraota cuando en los campos nuestros eso puede hacerse? Y así infinidad de rubros agrícolas y por supuesto la producción de ganado nacional. Yo creo que es falta de atenuar en una política direccionada que tenga que fortalecer a la producción nacional y darle una gran atención a ese hombre del campo, a ese hombre